Turning today to the Gospel of John, chapter 17 and verse 18. Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 18. El Evangelio de Juan 17, 18. Tenemos estas palabras de Cristo cuando está orando. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y nuestro tema es las cosas peculiares cristianas. Y aquí tenemos la oración sacerdotal que hace nuestro Salvador por su pueblo. Y vemos que ora no solamente por los discípulos, que serían los apóstoles, para la iglesia del Nuevo Testamento, sino que en el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, toda oración por los discípulos es también una oración que Jesucristo hace por nosotros. Y esta oración de Cristo es maravillosa y ya ha sido respondida en cada una de sus aspectos, en cada petición. Y como ya mencioné varias veces, cuando hemos estado estudiando esta oración, y hay personas que piensan que hay partes de la oración de Cristo que todavía deben ser respondidas y cumplidas. Pero eso es absurdo. Todas las peticiones de Cristo se hacían a nombre de sus discípulos y también se pedía por todos los que vendrían después. Así que toda petición ya ha sido cumplida en esos primeros discípulos y también en la iglesia de Jesucristo subsiguiente. Nada está esperando aún el ser cumplido, nada, sino que todo fue respondido ya por Dios inmediatamente. Porque ahí no tenemos solamente una oración, ahí tenemos una oración que Dios hace. Entonces no solamente es una oración, sino que es una especie de proclamación. Todas estas cosas son el manifiesto de Cristo, si tú quieres. Se expresan como una oración que va de Dios el Hijo a Dios el Padre, pero es necesario. Es decir, va de Dios a Dios y es que Dios es uno. Entonces es necesario que entendamos que es una proclamación de todo lo que Dios hará. De todo lo que Dios haría y ya lo hizo. Entonces estudiamos algunas de estas peticiones y llegamos al versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y mi primer encabezado es el siguiente. Cristo define cuál es el propósito del creyente, del cristiano. Y no necesitamos debatir estas cosas. No tenemos que debatir porque somos salvos y porque se nos deja en este mundo. Al haber sido salvos, se nos deja aquí durante el tiempo que falte de nuestras vidas. Y no hay preguntas que tengamos que hacer, porque Cristo dice claramente: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Uno tal vez acabe de ser salvo, tal vez tú acabas de ser salvo, o tal vez has sido salvo durante meses o años ya. Pero el llamado que todos tenemos es idéntico. Se nos envía como los apóstoles, los primeros apóstoles, se nos comisiona, se nos envía. Así dice, así como tú me has enviado, dice Cristo, así también yo los envío. Somos un pueblo enviado. Somos salvos para poder servir a Dios. Somos enviados al mundo por Dios, por Cristo, para ser sus representantes. Así como Dios el Padre envió a Dios el Hijo, así Dios el Hijo nos envía a nosotros. Y frecuentemente se escuchan debates y dicen: pero yo soy un padre, soy una madre. Mi llamado es primordialmente a mi familia. Todo mi llamado es asegurarme que yo de forma correcta cuide y provea todo lo que hace falta, porque soy padre o madre, y entrene a los niños, enseñe, les aconseje, les consuele, les ayude, les sirva, y todo eso a mi familia, a mis hijos. Ese es mi llamado.
Ese es mi ministerio. Por completo es mi ministerio. Y suena maravilloso, ¿cierto? Y sí, en cierta forma es cierto. Es completamente cierto. Tenemos esas responsabilidades delante de Dios. Tenemos un llamado como padres. Pero allí eso no eclipsa, no cancela nuestro llamado supremo. Aquí lo tenemos, versículo 18, las palabras de Cristo. Como tú me enviaste al mundo, así también yo les he enviado al mundo. Es inescapable lo que estamos viendo aquí. Tenemos ciertas prioridades. Tenemos un llamado supremo. Eso no hace que lo otro sea menos, pero es nuestro llamado supremo. ¿Y cómo es que los cristianos debaten estas cosas? Cuando el Señor mismo, no solamente aquí en su gran oración sacerdotal, sino en otras partes, nos dice, nos da el propósito del llamado cristiano. El ser enviados como sus representantes. Ese es el propósito, ser enviados al mundo, así como Él. Y claro, hay ciertas cosas que solamente Cristo puede hacer. Solamente Él puede vivir una vida perfecta y tan gloriosa, que puede ganarnos el cielo a nombre de todo su pueblo. Solamente Él puede morir una muerte redentora y tomar en su cuerpo en la cruz del Calvario ese eterno peso del castigo que su pueblo tenía que haber tomado. Así que hay cosas que solamente Cristo podía haber hecho. Solamente Él puede pagar por el pecado, expiar el pecado. Pero a nosotros se nos llama a proclamar eso, a proclamar su nombre, a que sus perfecciones sean conocidas y su muerte redentora por pecadores sean conocidas. Él vino para sanar. Él no solamente sanó el cuerpo, pero el alma. Él curó también cuerpos, pero sobre todo el alma. Como una ilustración, una representación de la sanidad que da al alma. Y Él nos llama en cierta forma a una obra mayor. A través de nuestro testimonio de Él, que podamos ver la salvación de muchas almas. Y bueno, Él sana cuerpos y eso demostraba su compasión y también su poder que tiene para sanar el alma. Entonces Él sanaba el cuerpo, pero nosotros le proclamamos y a través de ello nosotros participamos en la sanidad, en la salvación del alma. Entonces Él y nosotros somos llamados a sufrir la hostilidad del mundo. Tanto Él como nosotros somos llamados a cierto rechazo del mundo. Tanto Cristo como nosotros somos llamados a demostrar el poder de Dios en nuestras vidas en diferentes formas y a demostrar santidad y obediencia a Él, al Padre. Entonces, así como el Padre le envió en una misión, pero con componentes en esa misión que solamente son para Él, y aún así a nosotros también se nos envía con una misión similar, el proclamarle. Y es nuestra más alta prioridad, es el llamado que todo cristiano tiene. No que seamos, como dice el dicho, un cristiano de quedarse en silla y descansando, sino que seamos representantes de Cristo, estemos activos por Cristo. Y con respecto a eso, Cristo avanza, versículo 19, y por ello yo me santifico a mí mismo. Y ahí la palabra que dice santificar significa algo como lo siguiente: yo me dedico por completo, me consagro por completo. Él iba a consagrarse él mismo a su obra en la cruz del Calvario. Y al hacer eso nos compraría y aseguraría nuestra salvación, de modo que nosotros a su tiempo pudiéramos consagrarnos para el servicio a Dios, para seguir la santidad, para agradarle. Y dice, y por ellos yo me santifico, me consagro, me dedico, para que también ellos sean santificados en la verdad, dedicados en la verdad. Él se
consagró al Calvario y nosotros nos consagramos a que Él sea conocido y a vivir en santidad. Y después, versículo 20, el versículo que ya cité antes, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto aplica también a nosotros igualmente. Entonces, con toda certeza, entonces no pongamos atención a ese debate. A mí se me llama al 100% de forma exclusiva y enteramente a mi familia, ese es mi llamado. Pues sí, tienes un llamado a tu familia, es tu ministerio, claro. Pero tu prioridad y tu más grande ministerio y grande prioridad es ser representante de Cristo, porque Él te envía como el Padre le envió a Él. Y ese es el significado de estos versículos. Ahí tenemos que se nos explica cuál es el propósito cristiano. Y ahora el versículo 21, otro encabezado, otro título, otro tema. Entonces, las cosas distintivas del cristiano. Y hasta cierto punto, ya expliqué esto en estudios anteriores, las cosas características del cristiano. Vamos a explicar esas cosas un poco más. Versículo 21, la oración de Cristo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Y el tema aquí es qué significa ser uno. ¿Qué significa ser uno? Bueno, lo primero que tengo que decir es lo que no significa. Tengo que explicar eso primero. No significa, esta oración no significa que todos los que profesan ser cristianos deberían de forma tendría que ser uno físicamente a través de organizaciones. Eso no es el significado. Eso es una tontería. La interpretación del pasaje está en el mismo pasaje, pero comúnmente escuchamos estas cosas hoy en día. El cristianismo, desafortunadamente, se ha corrompido y hay diferentes como ramas. Hay personas que sí creen en la palabra de Dios y creen en la salvación personal y creen en la autoridad literal de la palabra de Dios. Y también hay aquellos que se dicen ser cristianos y están en ciertas denominaciones. Trágicamente ha sido así con muchas denominaciones, pero ellos no creen en la palabra inspirada de Dios. Tampoco creen en las doctrinas de la palabra. Tampoco creen en la muerte redentora de Cristo, por ejemplo, ni en la necesidad de la salvación personal y del nuevo nacimiento, y no creen esas cosas. Sin embargo, ellos, en vez de creer en la verdad y entender un verdadero compromiso con el Señor y salvación, ellos encuentran consuelo en estar participando en organizaciones. Organicemos las iglesias, seamos una iglesia inmensa mundial, seamos parte del movimiento ecuménico. No importa lo que tú creas, dicen ellos, porque todo el protestantismo, los nominales y quien sea, se une con la Iglesia Católica Romana y con todo el mundo. Y esa es una respuesta de la oración de Cristo, que todos seamos uno. Y la interpretación de esta oración, según ellos, es que todos los cristianos que profesan la fe, sin importar lo que crean, deberían unirse en una organización, estar juntos en una organización. Físicamente tendrían que ser uno en una organización. Ese es el significado, dicen ellos. Pero claro que eso es lo que llamamos una interpretación a la ligera. Hay que dejar de lado todo lo que dice la Biblia. Simplemente hay que escoger algunos versículos que parece que apoyan el punto de vista de uno, y entonces uno lo arranca de su contexto y uno grita por ahí diciendo: ya viste, aquí está, la oración de Cristo es que todos seamos uno, que todos seamos uno, que seamos una organización y estemos en una sola cosa. Y claro que esa es una interpretación tonta e insensata. Eso es contrario a lo que Cristo de hecho dice. Es una interpretación superficial y muy mala, que alguien se inventó, que aquellos que no toman la Biblia en serio lo inventaron. Y espero, lamento ser tan duro, pero es que estamos hablando de la palabra de Dios y no tenemos ningún derecho de jugar con lo que se nos dé la gana y escoger lo que queramos. Más bien hay que leer todo el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí
y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y bueno, aquí tenemos palabras claras, profundas. Dice que mi pueblo puedan ser uno de forma conjunta, así como yo, el Hijo de Dios, estoy unido al Padre. Que los miembros de la deidad que están unidos en uno, que ellos sean como nosotros, eso es lo que quiero decir. ¿Y en qué sentido la deidad está unida? Pues en la verdad. Son el mismo, el acuerdo de la Trinidad. Tres personas gloriosas, pero es un Dios, una esencia, una creencia. Ellos no tienen puntos de vista diferentes, no se contradicen, ellos piensan como uno, son uno, saben todas las cosas, ellos saben que ellos son la verdad y que el pueblo de Dios esté unido en la verdad. Entonces, después de todo, no puedo estar unido con un adorador carismático que se la pase aplaudiendo y saltando. No puedo estar unido con los católicos que enseñan que la salvación es por obras, no es por gracia por completo. No puedo estar unido con liberales modernos cristianos, supuestamente, que no creen que Cristo era el Hijo infalible de Dios, que no creen que Él murió en la cruz de Calvario para poder hacer expiación por los pecados de los que vienen a Él, que no cree en el nuevo nacimiento. Esa persona está haciendo una religión diferente. Yo no puedo estar unido con esa persona en la verdad. ¿Y de quién está hablando Cristo entonces aquí? Él está hablando al respecto de sus discípulos que son salvos, que han sido convertidos a Él, que son salvos por Él, que han sido cambiados por Él, que creen en Él, que le aman, que le reconocen. Él no está hablando al respecto de gente que son supuestamente cristianos, pero que no se parecen en absoluto en nada. Esa interpretación de ciertas personas, como ya dije, es una necedad. Aquí estamos hablando que es una oración de que los verdaderos cristianos convertidos tengan unidad espiritual. Y nosotros no conocemos a todos los cristianos. Hay cristianos que verdaderamente han sido salvos en todo país del mundo. Nosotros conocemos a unos de ellos, pero no a todos. Pero la oración de Cristo era que nosotros estuviéramos unidos con cristianos en, por ejemplo, villas remotas, en montañas, a miles de kilómetros de distancia. ¿En qué sentido estamos unidos con ellos? ¿En qué sentido? ¿De forma organizacional, con organizaciones? No, sino espiritual, de forma espiritual. Somos como ellos de forma espiritual. Nosotros estamos unidos con Cristo. Ellos están unidos con Cristo. No decimos, tenemos otra cosa que no sea unidad espiritual con Él, como una rueda. El rin o los rayos están unidos en el centro, de modo que están unidos a lo mismo. Somos partes de la misma verdad, la misma familia de creyentes que han vuelto a nacer. Y así como los rayos, el rin, se unen a una sola cosa, así nosotros estamos todos los verdaderos cristianos convertidos, creyentes, todos en todo el mundo estamos unidos a Cristo y somos como ellos. Si nosotros fuéramos transportados a ese lugar remoto y pudiéramos entender su idioma, pues tendríamos muchísimas cosas en común con ellos. Nos sentaríamos y tantas cosas las daríamos por sentado y estaremos de acuerdo en todo. Estaremos de acuerdo respecto de nuestra salvación y nos diríamos nuestros testimonios y hablaríamos al respecto del amor de Cristo y nuestras experiencias que tenemos en Él. La oración de Cristo ha sido respondida. Es respondida, somos uno. Todos los creyentes, no solamente los apóstoles, sino todos los que vinieron después. Todos tenemos la misma experiencia espiritual y unidad. Y la oración es respondida. Incluso si no nos conocemos los unos a los otros. Y eso es mucho mejor que tener miles de personas que están en desacuerdo y que en nombre de su iglesia esté escrito en la misma bitácora, si tú quieres. Y entonces
hay un libro donde todas las iglesias, sus nombres están escritas y están unidas. Y eso es lo que ellos quieren. Pero nosotros no tenemos nada en común con ellos en absoluto. Eso es una tontería. Entonces, queridos amigos, hay una unidad, una semejanza. Los verdaderos cristianos son lo mismo en todo lugar. Tienen la similitud de Cristo en ellos, han tenido ese nuevo nacimiento, están separados del mundo. Ellos no van a todo baile local, no siguen todos los mismos objetivos del mundo, sino que están santificados en Cristo. Ellos creen en la inerrancia de la Escritura, ellos creen en la creación del mundo por Dios, ellos creen en la caída del ser humano, ellos creen en la encarnación de Cristo, el único Salvador. Ellos creen en el sufrimiento y la muerte en la cruz del Calvario por pecadores. Ellos creen en la necesidad del arrepentimiento y en la fe para la conversión. Ellos creen en el nuevo nacimiento. Ellos creen en el cielo. Creen en el infierno. Ellos creen todo lo mismo que está en la Escritura. Es la unidad de la semejanza, la unidad en el Espíritu y la unidad de su caminar común con Dios. Y eso es lo que Cristo oró. Y desde el tiempo de la iglesia primitiva, esta oración fue respondida. Para que todos sean uno, semejantes en su fe, creyendo lo mismo, teniendo una experiencia espiritual semejante, similar, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, uno en su experiencia, uno en su fe, en sus creencias, uno en semejanza de Cristo. Así son los que verdaderamente han vuelto a nacer, así como nosotros somos uno. ¿Qué es esta gloria? Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado. Aquí esta gloria es Cristo en ti. Eso está claro, porque se menciona en el versículo 21 y también en el versículo 23. Y el versículo 22 está en medio de estas dos cosas. Yo en ellos. Se menciona dos veces. Esa es la gloria, el tener Cristo en nosotros. De esa gloria se está hablando aquí, es algo glorioso. El tener a Cristo en nosotros no es solamente una expresión sentimental. Cristo en nosotros. Sus gustos están en ti. Ya has salido del mundo. Ahora por completo tu prioridad son las cosas de Dios. La evidencia del Espíritu está en ti. Tu conciencia obra en ti frecuentemente y te regaña a veces. Cuando estás a punto de pecar te habla. Y no puedes hacer esas cosas que de otra forma habrías hecho. Hay un deseo de obedecer a Dios en ti. Cristo está en ti. Es algo glorioso. Tú piensas al respecto de Él en todo momento. Y tú buscas su venida. Anhelas su venida. Y tú buscas su venida. Anhelas su venida. Esa es la gran gloria. La gloria que tú me diste, yo se las he dado. Cristo en vosotros. Cristo en ti. Y la evidencia correspondiente de que Él está en ti a través del Espíritu. Y después hay un poco aquí para un tercer punto, es decir, el destino cristiano. Y voy a ir al versículo 24. Padre, la voluntad de Cristo está aquí. Padre, vemos aquí la voluntad de Cristo en esta oración. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Solamente Dios podía decir eso. Si un hombre dijera esto, sería una cosa súper arrogante de decir. Si nosotros pensásemos así, de alguna forma, eso sería un engaño terrible, una confusión terrible. Para que vean mi gloria que me has dado. Padre, ¿qué oración tan terrible sería esta? Mi deseo es que las personas me vean a mí,
a mí, y contemplen en mí atributos. El orgullo del pecado sería ese, el orgullo de la arrogancia. Solamente Dios puede decir esto con toda pureza. Y Cristo puede decir, Padre, deseo esto, que ellos puedan ver mi gloria. Para Él no es vanidad ni presunción, sino es algo puro y maravilloso, porque Él es Dios. Él es nuestro Creador. Es completamente correcto que Él lo diga. ¿Y por qué lo dice? Para que ellos vean mi gloria que me has dado. Y ahora ya estoy confundido, tal vez alguien diga. Pero ¿acaso no enseñamos que es bíblico, que Cristo el Hijo siempre ha existido y a pesar de que Él es el Hijo, aún así, Él es desde toda la eternidad, Él siempre ha existido. Nunca ha habido un momento cuando no pudiéramos decir que siempre existió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él no es hijo en el sentido de que el Padre lo haya creado, sino que Él siempre ha sido, siempre ha estado, siempre ha sido completamente igual al Padre y también el Espíritu Santo. Igualmente Dios, igualmente con todo poder y sabiduría y santidad, igual en todo. Entonces, ¿de qué trata esto? De que el Padre le dio algo. ¿Qué podrá hacer eso? Hay algo que Él no siempre ha tenido, porque le fue dado a Él. Y solamente hay una cosa que Cristo no siempre ha tenido, que le fue dado por el Padre, es decir, su naturaleza humana. Y tiene que ser esto el punto de lo que Él está hablando. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Esta gloria está ligada a su naturaleza humana. Misteriosamente y maravillosamente fue puesta en Cristo una naturaleza humana. No está separada de su naturaleza divina. Nosotros no podemos separar entre ambas cosas. Ambas cosas coexisten de forma perfecta, pero es algo nuevo que Él recibió para ser nuestro representante, para poder encarnarse, para poder ser Dios hombre. Ahora bien, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver su naturaleza humana, porque nosotros no podemos ver a Dios el Padre. Él es invisible. Es incomprensible. Todo lo que hay en Dios el Padre se expresa maravillosamente en la naturaleza humana de Dios el Hijo, a quien nosotros podemos ver. Él recibió una naturaleza humana de forma misteriosa, fue fundida con su naturaleza eterna divina para poder venir a la tierra y después llevársela con Él al cielo. Y porque Él es Dios hombre, glorificado en el cielo, ahora podemos verle. Y en Él vemos todos los atributos de Dios. Para que vean mi gloria, la representación, el reflejo, la imagen de toda la deidad, de alguna forma expresada en la maravilla visible de Cristo, en su forma glorificada para toda la eternidad. Estaba hablando con una persona que conozco bien. Es un ingeniero. No voy a dar los detalles, pero estaba diseñando algo que él había visto y estudiado. Y estaba, de hecho él no lo diseñó, estaba viendo un diseño maravilloso y decía, esto es magnífico. Tocó toda fibra sensible de su corazón, por así decirlo, ingenieril, porque el concepto de este diseño es maravilloso, su apariencia es maravillosa,
todos los valores matemáticos intrínsecos en el diseño y la expresión de todo ello es maravilloso. Y como eso es lo que a él le gustaba, pues se maravilló de eso. Y bueno, él es un hombre cristiano y, y yo tengo algo mucho más maravilloso para que él se pueda maravillar ante eso. Es decir, la representación de la deidad en la naturaleza glorificada humana de Cristo, la cual miraremos para toda la eternidad. Y hay personas que tienen gran sensibilidad al respecto de las cosas hermosas. Y todos podemos admirar cosas hermosas. Y por ejemplo, paisajes hermosos y lugares gloriosos. Y hay algunas personas que parece que tienen un dote de gran sensibilidad y verdaderamente aprecian esas cosas y como que las interiorizan y ven mucho más detalle, mucho más cosas maravillosas que muchos de nosotros. Y miran algo y se maravillan. Algunas cosas que pueden ver, por ejemplo, una obra de arte, y lo miran durante horas. Pero yo tengo algo que les quiero mostrar que es millones de veces mejor. Es decir, el mirar a Dios y sus atributos, intrínsecos en Cristo, glorificados en la gloria eterna. Y solamente Dios puede decir esto: Padre, mi voluntad es esta, que todo mi pueblo que han vuelto a nacer, que me han amado y que me han seguido, y Él dice prácticamente, nos van a ver a nosotros en mi naturaleza humana glorificada, mi gloria. Y en esta tierra no podemos imaginarla. Si nosotros no somos espirituales, tal vez esto no nos suene muy atractivo, pero a las personas que somos salvas, que han sido liberadas de todo pecado y han sido perfeccionadas en la gloria celestial, el poder ver a nuestro Dios en Cristo, en su naturaleza humana glorificada, el poder ver la amabilidad, el poder ver el amor, el poder ver la compasión y la misericordia y el poder y la sabiduría. Eso es muy emocionante, por así decirlo, es maravilloso, es sorprendente, es algo que nos va a dejar absortos, nos va a llenar de energía y nos va a llenar de deseo de alabanza a Él. Si tan solo pudiéramos ver la profundidad de estas palabras: Padre, deseo que aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Esa es nuestra principal ocupación, el ver a Cristo, nuestro amado Salvador. Nosotros hemos visto ni siquiera una pequeñísima parte de las maravillas de la deidad en Cristo. Pero ahora va a avanzar a su humillación. Ahora, por el presente, lo que había para él era el huerto de Getsemaní y después el Calvario. Y por un momento voy a ir al capítulo 18. Solamente una miradita de lo que es aquel que es nuestro liberador. Capítulo 18, versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón. El torrente del Cedrón. Pero en inglés tiene diferentes nombres, en español eso no es importante. Entonces, de ahí fue a un huerto en el cual entró con sus discípulos. Cuando concluyó su oración, avanzó y salió de la ciudad y fue por la puerta este, salió al otro lado de las paredes de la ciudad y allí estaba el torrente del Cedrón al cual iban, y este torrente se secaba a menos que hubiera inundaciones y hubiera lluvia, y después al monte de los olivos. Y él va a ese huerto, al huerto de Getsemaní. Y hay mucha especulación al respecto de lo que había ahí. El huerto de Getsemaní, ese término significa una presa de uvas,
Había construcciones allí. Probablemente había una casa. Es posible, pero esta es una especulación. Es posible que el dueño de esa casa era un discípulo de Cristo. Y por eso fueron allí, pero nadie lo sabe. Y después tal vez había espacio para todos sus discípulos para que durmieran allí. Y tal vez durmieron al aire libre. No lo sabemos. Pudo haber sido cualquier cosa, pero ahí es donde él fue. Pero bueno, no pudieron dormir evidentemente, porque Juan no menciona los eventos de Getsemaní, no los menciona. Están en los otros evangelios, y este es el último evangelio. Juan sabe que todo el mundo sabe al respecto del huerto de Getsemaní, y entonces también lo que se habla del terrible sufrimiento de Cristo, esa probadita, ese sufrimiento que Cristo tuvo en Getsemaní, y los discípulos durmieron. Pero después Judas estaba ya de camino. Él conocía ese huerto. Versículo 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Versículo 3, Judas pues tomando una compañía de soldados, una compañía, un grupo, una cohorte, una compañía, un grupo, eso, un cohorte, un grupo de tropas romanas. Literalmente eran 600 hombres, el cohorte. Y se duda si verdaderamente se tenían 600 soldados, porque este término se podía usar para hablar de un cohorte más pequeño y venían del fuerte San Antonio, parece ser, bueno, algo que estaba al lado del templo. Como se llamara el lugar, ahí estaba una guarnición militar. ¿Y cuántos soldados? Bueno, no lo sabemos. Los otros evangelios dicen una multitud. Suena que son bastantes. Entonces solamente podemos adivinar 100, 200 soldados romanos hay. Con sus centuriones, muchos de ellos, un grupo, una compañía de soldados. Y la frase habla de los romanos, un cohorte. 100 o 200 romanos. ¿Y qué es lo que estaban pensando? ¿Por qué necesitaban tantos soldados? Bueno, pues porque estaban buscando a Cristo y a sus discípulos, yo creo también. Y pensaban que eran criminales. Y en su insensatez pensaban que al encontrarles fuera de la ciudad, tal vez iban a correr. Y necesitaban entonces suficientes hombres para poder buscar en el campo y encontrarlos. Eso era parte de la eficiencia romana. Una gran multitud de soldados, muchos soldados. Y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos y la policía levítica también con toda certeza, y todos con armas, con espadas y con armas romanas. La policía levítica también con armas, y viene buscando a un criminal. Que tenían linternas, antorchas y armas. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de venir, sabía que se estaban acercando en la oscuridad. Los discípulos no lo sabían. Él no fue sorprendido cuando llegaron a él. Ya sabía que venían. Él sabía exactamente lo que iba a pasar. Él estaba en el lugar donde ellos esperaban que estaría. Porque él estaba entregándose de forma voluntaria, como un cordero llevado al matadero. Él no necesitaba irse, ellos no necesitaban tomarle por la fuerza. Y dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Él se hizo hacia adelante para sobresalir de entre los discípulos. Se presentó a sí mismo ante ellos. ¿A quién buscáis?, les dijo. Era obvio. Pero él iba a hacer que lo dijeran. Le respondieron, no de forma noble, claro. Le respondieron como si fuera un don nadie, con un título súper secular: a Jesús Nazareno. Nada más, nada más. Nazareno y nada más. Jesús les dijo, pues yo soy.
Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, el que le estaba traicionando, estaba con ellos. Judas estaba con ellos. Claro que sí. Él pertenecía a ellos. Ahí está la escena, Cristo y sus discípulos. Pero Judas, a quien se nos dice en otras partes que le traicionó con un beso, con afecto. Y eso pasa en todo momento. Personas dicen que son cristianas y por ejemplo piensan en el Papa y la Iglesia Católica Romana y cómo desprecian las doctrinas del Evangelio y la salvación por gracia es solamente por gracia. Pero se besan las imágenes de Cristo, se besa mucho más ahí que en cualquier otra parte. Y Judas le traicionó con un beso. Entonces no seamos engañados por esos besos o cosas así. Hay personas que son enemigas y pueden venir y besarte. Pero ahora él estaba con los perseguidores. Y yo no quiero ser desagradable, pero eso lo vemos hoy en día también. A veces, lamentablemente, trágicamente, vemos personas que profesaron fe en Cristo. Y como el apóstol Pedro dice en su segunda epístola, como el perro vuelve al vómito, ellos vuelven al mundo. Tal vez insisten que siguen siendo cristianos, pero los vemos haciendo lo que hace el mundo. Han vuelto a su música rock y a sus bailes y a sus caminos mundanos. Son como Judas. Es una frase muy solemne. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Uno puede distinguir a un verdadero cristiano a través de la compañía que tiene. ¿Con quién se asocia? ¿Qué es lo que hace? Versículo 6, ya termino. Cuando les dijo, Cristo el Señor les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Yo creo que todos cayeron a tierra. Eran 100 o 200 soldados, familias de los sumos sacerdotes, de los fariseos, todos cayeron al suelo. Yo soy. Es lo único que dijo, yo soy. Y puedo entender que algunos de los sacerdotes y fariseos cayeran al suelo. Algunos de ellos habían estado ahí cuando Lázaro fue levantado. Lázaro, ven fuera. Escucharon esa voz poderosa y majestuosa y entonces el muerto salió. Cuando escucharon esa voz una vez más, yo soy, simplemente retrocedieron y cayeron a tierra. Vieron la forma del hombre que había atraído a miles de personas a su alrededor y había hecho cosas maravillosas. Y vieron una pequeña muestra de poder que Cristo les mostró. Y entonces ese grupo de personas que le iban a arrestar cayeron, se postraron, cayeron postrados, cayeron al suelo. Y una vez más se presenta a sí mismo. Que estos se vayan, déjalos que se vayan, les dijo al respecto a los discípulos. Y le obedecieron. Y entonces ya permitió que le arrestasen. ¿Y por qué la narrativa nos dice esto? Porque pone en nuestra mente el hecho de que Él fue de forma voluntaria, a nuestro nombre, representándonos. En cualquier momento Él pudo haber detenido todo ese proceso. Él tenía todo el poder para detenerles, pero Él fue ahí de forma voluntaria por nosotros. Bueno, nosotros caemos ante Él. Cuando fuimos convertidos, nos postramos ante Él. Primero estábamos en contra de Él, no queríamos nada con Él. Pero cuando el Espíritu Santo obró en nuestros corazones, nos postramos ante Él, a sus pies, y anhelamos tenerle y clamamos a Él que nos salvase. Sus enemigos caerían también
y caerán a sus pies sus enemigos cuando Él vuelva. Pero por lo pronto, Él allí estaba yendo a su humillación por su pueblo. Bueno, hemos hablado del propósito de la vida cristiana, también las cosas distintivas del cristiano, de la vida cristiana. También vimos el destino del cristiano y tuvimos una probadita o hablamos brevemente de aquel que es el liberado de los cristianos.